La pensión garantizada universal, recordemos, rebobinemos, veníamos de la semana pasada donde en la Comisión de Hacienda, creo que si mal no recuerdo fue el jueves, se aprobó por unanimidad esta pensión garantizada universal, este proyecto, y pasó a sala, que recordemos que esta semana es distrital, por lo tanto no hubo trabajo legislativo, y será votada el día 3 de enero del 2022 ya, es decir, el lunes, será votada por y discutida más en la sala de la Cámara de Diputados. Recordemos, tan solamente lo que pasó fue el proyecto en sí de la pensión garantizada universal, no del financiamiento, porque recordemos que todo el tema de cómo se iba a financiar esta propuesta hecha por el Ejecutivo venía en un proyecto aparte y que se intentaba que fuera además, se tramitara de manera paralela. Recordemos así muy rápidamente esta pensión garantizada universal que pretende crear un piso base de pensión que se sumaría a la pensión que podría autofinanciarse cada persona. Recordemos que son 185.000 pesos para el 80% más vulnerable y entre el 81 y el 90 iría bajando este monto. Solamente quedarían excluidos el 10% más rico del país. Como les decía, hablamos de financiamiento, el financiamiento. Hablábamos también que cuánto iba a costar esta pensión garantizada universal adicional a lo que ya se gasta actualmente en el pilar solidario, porque recordemos que viene a sustituir el pilar solidario. Más o menos se calculaba que el financiamiento debería aumentar aproximadamente casi un PIB, un punto del PIB, es decir, unos 3.000 millones de dólares. Vendría a costar esta modificación, esta reforma que implantaría la pensión garantizada universal. ¿Cómo se pagaría esto? ¿Cómo se financiaría? Bueno, básicamente el Ejecutivo dijo a través de exenciones tributarias, una serie de modificaciones, ¿verdad? También que agregó en su proyecto. Este proyecto, recordemos, también estaba en la Comisión de Hacienda, se analizó el día jueves, pero todavía no se despachó, por lo que se espera que el martes día 4 se retome la discusión ahí en la Comisión de Hacienda y se despache cuanto antes. Esto ya en la comisión había generado críticas, recordemos, ¿por qué? Porque muchos diputados, entre ellos el diputado Silver, dijo que cómo era posible que se tramitara una propuesta que incluía gasto fiscal sin aprobarse de manera paralela cómo se iba a financiar ese gasto fiscal, y más teniendo en cuenta que tan solamente quedaban unos meses para que terminara este gobierno y que el siguiente gobierno, en este caso el de Gabriel Boric, tendría que asumir todo este gasto y esta responsabilidad también fiscal. Pero aún así, ojo, se aprobó por unanimidad. La cosa es, hecho este ya contexto un poco para que se pusieran al día, hoy se dio a conocer una carta en el Mercurio, una carta al director, que estaba titulada y se titula como sin financiamiento la PGU no es solución. Esta carta al director, y que fue publicada por el diario El Mercurio, está escrita por los economistas Andrea Repeto, también Eduardo Engel, José de Gregorio y también Rodrigo Valdés. Les suenan algunos nombres porque algunos de ellos han sido asesores del comando de Gabriel Boric en materia económica y otros han sido, por ejemplo, han ocupado puestos en diferentes ministerios durante, por ejemplo, el gobierno de Bachelet. Bueno, pues estos economistas enviaron esta carta haciendo una dura crítica a la pensión garantizada universal y sobre todo a cómo se iba a financiar. ¿Por qué? Primero dijo que las dos propuestas, es decir, tanto lo que conlleva la propuesta de gasto, lo que es el apoyo monetario, estos 185.000, como el financiamiento, no están fusionadas. Como ya les comentaba, van por caminos paralelos, pero no están unidas en un solo proyecto como ocurría con la ley corta, la antigua ley corta. Y esto dice que pone en riesgo que no avance en conjunto. Además dice que lo tildan y lo tachan como una estrategia peligrosa por parte del Ejecutivo, porque dice que se va a aprobar solamente lo que conlleva el gasto, es decir, la propuesta de 185.000 pesos, pero no el financiamiento. Por lo tanto, dice que es urgente fusionar. Pero, ahí viene el pero, aún así, dicen que aunque se fusionaran tanto el gasto como el financiamiento, dice que aún así tampoco se garantiza y se asegura que se pueda cubrir este gasto fiscal con el que está contando el Ejecutivo y que esto podría poner en una posición crítica la situación fiscal de nuestro país, porque dice que además no solamente cuenta con este gasto fiscal, sino que también quiere sacar otra de las propuestas del Ejecutivo es que más allá de aumentar un punto del PIB con las exenciones tributarias, eliminar ciertas exenciones tributarias, también
plantean sacar fondos de la reserva de pensiones, es lo que conlleva también este proyecto que presentó el Ejecutivo. Y además dice que estas supuestas holguras de las que habla el Ejecutivo en su proyecto y que justifica también para financiar esta PGU, dice que son espacios fiscales fantasiosos, ojo, y que dependen de proyecciones poco realistas. Dice que no existen tales holguras y más cuando existe en nuestro país un déficit fiscal de cercano al 4% del PIB. Por lo tanto, imagínense, bastante críticos, tildando de espacio fiscal fantasioso y también proyecciones poco realistas al Ejecutivo. ¿Cuál es la recomendación que hacen, además de, lógicamente, de la crítica que plantean en esta carta? La recomendación que hacen es que la PGU, la Pensión Garantizada Universal, más una reforma del pilar contributivo, se haga en los próximos meses, es decir, ya en el próximo gobierno. Además dice que es urgente mostrar avances, que lógicamente son necesarios para la ciudadanía, pero es importante que se llegue a acuerdos a través de reformas y que así de esta manera se reforme de manera integral todo lo que son los problemas del sistema previsional chileno. Además dice que no se puede aprobar una PGU a costa de aumentar los desequilibrios fiscales y además, esto, ojo, es importante también lo que dicen aquí, dice por entendible que pueda ser que el gobierno busque comprar una victoria política en sus postrimerías. Ahí también hace esa crítica como oportunismo, por así decirlo, oportunismo político del Ejecutivo, lanzar esta PGU a última hora, quedando tan solo 2 meses de gobierno. Eso es más o menos lo que hacen referencia. Pero, lógicamente, más allá de esta carta publicada en el Mercurio por estos 4 economistas, esto ha generado reacciones por todos los sectores, tanto la oposición, oficialismo y también, lógicamente, el gobierno que fue el aludido. Por ejemplo, vamos a mirar, lógicamente, desde todos los puntos de vista, porque aquí ya saben que buscamos sobre todo ser objetivos y plantear lo que dicen los diferentes actores políticos. Por un lado, oposición. ¿Qué dice la oposición con respecto a estas críticas? Bueno, pues dice Giorgio Jackson, dice que el gobierno lo tacha de una irresponsabilidad lo que están haciendo y que esto no estarán los votos en la sala el día 3 de enero para ser aprobado y que además lo considera como una carga para el gobierno en el caso que solamente se apruebe uno de los proyectos, es decir, el de la propuesta de PGU y no el de financiamiento. También salió a hablar, por ejemplo, Carol Cariola, y dice que esto fue bastante crítica, bastante dura en sus palabras, dice que esto es una trampa y que es una mentira para las personas lo que está planteando la propuesta del Ejecutivo, que sí, ellos están a favor de una pensión garantizada universal, pero tienen que hacerse mediante unas bases y aparte dice que ellos siempre han estado a favor de una pensión garantizada universal, que incluso en el programa de gobierno de Gabriel Boric incluía una pensión universal de 250.000 pesos. Por otra parte también Silver, el diputado Silver, que es el presidente de la Comisión de Trabajo, donde se han tramitado diferentes reformas que tienen en el ámbito previsional. Dice que si bien hay consenso y hubo unanimidad también para aprobar este proyecto, existen grandes dudas y dudas sustantivas con respecto al financiamiento y que hay que encontrar sobre todo la fórmula para que exista un financiamiento sostenible en el tiempo y que lógicamente dice que hay voluntad de avanzar, pero que lo hará colectivamente como oposición. ¿Qué más pasó? Con respecto a la oposición, senadores, tanto la senadora Jimena Rincón, también el senador Lagos Weber y también Carlos Montes, el senador Carlos Montes, han pedido un informe al Consejo Fiscal Autónomo para que delibere y opine sobre la propuesta hecha de financiamiento por el Ejecutivo. Ahora, ¿qué dijo el oficialismo, los diputados oficialistas? Pues el diputado, por ejemplo, Sauerbaum, dice que para el Frente Amplio ahora les entró o les bajó un ataque de responsabilidad fiscal, dice, a partir de haber ganado la segunda vuelta, y después después que ellos impulsaran el mayor déficit fiscal de la historia al aumentar este tipo de ayudas, ya que decían que el gobierno no había llegado y que lo que había hecho había sido insuficiente. Además hizo un llamado a ser responsables y también ser serios con los adultos mayores y también estas 500.000 personas más que serían beneficiarias de esta pensión garantizada universal. Otro, por ejemplo, diputado del oficialismo que habló fue Guillermo Ramírez, que dijo que las críticas eran válidas, pero que hizo un llamado también a que existiera un consenso y que no se frenara esta pensión garantizada universal.
Y lógicamente la última palabra también la ha tenido el Ejecutivo, que ha respondido a las duras críticas de estos economistas, sabiendo además que ellos ya tenían todo preparado y todo previsto para que, según las últimas declaraciones además, esta pensión garantizada universal, si se aprobaba en enero, comenzara a pagarse en marzo. Ojo, porque antes decía febrero, ahora dicen marzo. Y dice que esta carta es una crítica bastante dura y que es más política que técnica y que es injusto lo que se está haciendo. Además dice que no hay esta irresponsabilidad a la que alude el diputado Jackson y que dice que no se debería usar este lenguaje de trampa, por ejemplo, que está usando la diputada Cariola. Y además defendieron, lógicamente, el proyecto con su financiamiento y esperan que no se trabe y se apruebe cuanto antes y, como hemos dicho, que se empiece a pagar en marzo según sus expectativas. Es lo que